Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Paola, ¿cómo estás? Un gusto escucharte y gracias por la invitación. Igualmente a ti. Tú has sido bastante crítico con la situación de las pistas, las carreteras que tenemos a nivel nacional y también con la empresa Siva, que al menos en el año 2019 y 2020, si no estoy mal, reportaban varias multas por exceso de velocidad. Sí, correcto Paola. En realidad son varios factores los que son determinantes al momento de explicar los accidentes de tránsito. El primero de ellos, y que tiene mucha vinculación con los accidentes, es el exceso de velocidad. Y de hecho Siva en el 2019 recibió, según un informe del comercio, recibió 1.233 papeletas por exceso de velocidad, los buses de Siva. Y en el 2020 Siva continuaba estando dentro del top 20 de las empresas multadas por esta infracción. A partir de estas informaciones que nosotros difundimos en el comercio, hasta ahora Siva, es bueno decirlo, ya no tiene ninguna papeleta por exceso de velocidad. Al parecer sirvió un poco para que cambien la conducta más responsable de los conductores. Pero es importante también decir la labor que tiene la SUTRAN. La SUTRAN es el ente fiscalizador de las carreteras, y la SUTRAN, Paola, tiene herramientas para poder medir en tiempo real la velocidad y la ubicación de las unidades, de los buses de transporte interprovincial. A pesar de que en esa zona, por ejemplo, no hay conexión. Es verdad que hay algunas zonas donde no existe conexión, pero eso no ocurre en todos los accidentes que pasan. O sea, el problema de la SUTRAN es que tiene un trabajo altamente reactivo y poco proactivo. Es decir, cuando el bus llega a su destino, cuando ya se desbarrancó, recién es cuando pone la papeleta, si tiene la herramienta para detectarlo en tiempo real, pues conminen al chofer a que baje la velocidad en ese momento. Eso es lo que pasa. Pero el segundo factor, y este es determinante para poder analizar las consecuencias las causas de este accidente en Ayacucho, la vía Los Libertadores, Paola, mide 360 kilómetros. Y hay un tramo como que se recoge de 45 minutos, un tramo en la que solamente hay unos baches que parecen cráteres. Es altamente peligroso, es una carretera precaria, y que además llama la atención el silencio del Ministerio de Transportes sobre el estado de esta vía, cuando es el Ministerio de Transportes la entidad rectora en la conectividad en nuestras carreteras. Porque hay confusión aquí. ¿Sobre quién recae esa responsabilidad? ¿Sobre el gobierno regional? ¿Sobre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿Es responsabilidad compartida? Lo que pasa es que el gobierno regional tiene una dirección desconcentrada de transporte que responde al Ministerio de Transporte. O sea, todos los ministerios tienen direcciones desconcentradas en el gobierno regional. Estamos hablando técnicamente de lo mismo. Cuando hablamos del gobierno regional, de la dirección de transporte, estamos hablando del brazo del gobierno regional, del Ministerio de Transportes, que tiene que hacerse cargo, evidentemente, bajo el rol rector del Ministerio de Transportes. O sea, acá en realidad estamos hablando de la misma responsabilidad del propio Ministerio de Transportes, que es el responsable a través de la Dirección Desconcentrada de Transporte, evidentemente. Juan Pablo, y estamos viendo algunas imágenes de esta carretera que es de ida y vuelta, un carril de ida, un carril de vuelta, y los huecos están en ambos lados. Y nos dices que son 45 kilómetros, perdón, 45 minutos. Es un tramo que se recorre en 45 minutos. 45 minutos, perdón. En el que los vehículos tienen que pasar por estos huecos, no solamente vehículos pequeños, sino camiones, buses interprovinciales. Porque además es la única vía para conectar muchas localidades que están en esa vía. O sea, no hay otra manera, no hay una ruta alterna, no hay otra manera. Entonces, el Ministerio de Transportes y Provías Nacional y Provías Descentralizado, mira las imágenes que tienes ahí de los baches, es impresionante. Sí. Hemos podido conseguir justamente este largo tramo donde se accidentó, que es una vía llena de baches, son realmente cráteres en los cuales evidentemente ponen en riesgo a cualquier bus de gran tonelaje que tiene que estar en la madrugada y en la noche sorteando. Súmale, Paola, que tampoco hay suficientes barreras de protección. Ni mucha señalética. Señalética tampoco, señalética de velocidad. O sea, la misma norma del Ministerio de Transportes exige que tengan barreras de protección en toda la vía y sobre todo en las curvas. Y hay tecnología que no es costosísima, de barreras de protección que cuando detectan el impacto del bus automáticamente hacen que el bus retorne a su vía, salvando 20 o 30 vidas.
y es realmente lamentable este silencio, esta omisión del Ministerio de Transportes, porque esto pasa. El problema es que estamos normalizando esta Y situación. no se debe normalizar, ¿ah? Y esto no solamente Exacto. ocurre en la vía Los Libertadores, sino en varias carreteras de nuestro país. Hablando de los buses que llevan a tantas vidas, sabemos que en este caso iban 2 conductores, 2 choferes. ¿Cada cuánto tiempo tienen que intercalarse la conducción del bus? La conducción del bus debe intercalarse cada 5 horas, o sea, el chofer de transporte interprovincial no puede manejar más de 5 horas seguidas. El problema radica, Paola, en que la Sutran no tiene forma de fiscalizar la calidad del sueño, cuando de hecho existe la tecnología para verificar la calidad del sueño, verificar si es que el chofer... He visto buses de transporte interprovincial que recogen al segundo chofer en plena vía, en plena carretera, lo recogen, no hay forma de fiscalizar que está tomado al volante, que ha dormido lo suficiente, que tiene un buen descanso, que todas las condiciones físicas O viene están de hacer aptas. otro trabajo y va a empalmar con la conducción del bus. Que Obviamente de no hecho es lo está que pasa. preparado. Que de hecho es lo que pasa con muchas frecuencias. En doble turno no hay forma de fiscalizarlo. En realidad sí hay forma, pero parece que no hubiera la intención o la voluntad para fiscalizarlo. Están trasladando vías. Y ojo, Paola, la somnolencia es uno de los factores principales más involucrados en la incidencia de estos siniestros, ¿no? Yo prefiero realmente no llamar, como hemos hablado de estas cosas, yo no los llamo accidentes, porque un accidente es algo que se puede evitar. Perdón, un accidente es algo fortuito. Esto es un siniestro. No es un accidente, es una cosa que realmente se puede evitar si es que la fiscalización por parte de la Sutran y del propio MTC fuera adecuada y correcta, ¿no? Tú que mapeas y conoces muy bien este tema, además de esta vía Libertadores, ¿qué otras vías de nuestro país están en este estado? Hay una de las vías donde más ocurren esos accidentes son las de la Sierra de la Libertad, por ejemplo, para ir a Patás. La gente se muere, la gente se muere todos los días en volcaduras, más aún ahora que el Congreso y el gobierno han dado luz verde al taxi colectivo, que es este peligroso servicio, que ahora tienen toda la vía libre, literalmente. Si una persona tiene un tico, puede hacer taxi colectivo, transporte público. Imagínate, de Tumbes a Tacna y hasta el oriente del país. Y uno toda ve libertad. además, Juan Pablo, cómo estos colectivos adelantan de la manera más imprudente. Sí, el taxi colectivo tiene el problema del taxi colectivo es que de este transporte informal que ahora está legalizado en regiones, es que depende de la velocidad, Paola. O sea, su negocio, su rentabilidad depende de la velocidad. Por eso es que ocurren tantas muertes, a diferencia de un chofer en planilla que no tiene que exceder necesariamente la velocidad porque va a recibir el sueldo siempre. El tema del transporte informal es sumamente peligroso, pero hay muchos intereses y mucho dinero en juego por parte de un sector político interesado en favorecerles sin darles carta abierta a todos sus requerimientos, ¿no? Y eso es lo peor de todo. Sin ir muy lejos, aquí cerquita de Lima, cuando uno va a Marcahuasi, también la carretera es peligrosísima, llena de curvas súper cerradas, carros adelantándose unos a otros. De verdad que uno va rezando directamente para llegar sano a su destino. Los pasajeros me escriben todo el tiempo y me dicen cosas como, por ejemplo, estoy a punto de subir un bus de transporte y es una moneda al aire, no sé lo que va a pasar. Sí. Yo personalmente, yo no voy a la carretera central hace 10 años, desde que empezó a elevarse, a dispararse la cantidad de muertos en la carretera central por el transporte informal, yo no me acerco a esa carretera. Bien, Juan Pablo, muchísimas gracias. ¿Qué recomendación final le darías tú a las autoridades, ya que estás tan bien metido en este tema? La recomendación primera, mira, Paola, el día que las autoridades de transporte, que toman las decisiones en transporte, usen el transporte público, usen el servicio que todos los ciudadanos usamos, ese día van a empezar a cambiar las cosas. Tienen que vivir en carne propia las precarias condiciones que tiene nuestro transporte interprovincial y nuestro transporte público en general. Perfecto, Juan Pablo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haberte comunicado con nosotros. Que tengas